Regresamos con ustedes para actualizar las noticias de Directo América. Vamos a los titulares. Rusia dice que evalúa una posible respuesta a los planes de aumento del gasto militar de la Unión Europea, que según el Kremlin ponen al país de Vladimir Putin como principal adversario y militarizarían el viejo continente. Los 27 acordaron un presupuesto de 800.000 millones de euros. En Siria hay al menos 70 muertos por enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad del gobierno de transición y seguidores armados del derrocado Bashar al-Assad en la región costera del país. Se impuso un toque de queda en las ciudades de Latakia y Tartus. Tenemos reporte de nuestro corresponsal en la región. La ciudad de Guayaquil, en Ecuador, vivió una nueva masacre que dejó al menos 22 muertos tras un enfrentamiento entre dos facciones rivales del grupo armado Los Tiguerones. Un hecho que aumenta la preocupación por la violencia a poco más de un mes para la segunda vuelta de las presidenciales. Gracias por estar con nosotros y comenzamos el informativo con las noticias alrededor de la guerra de Ucrania. El Kremlin dijo que Rusia podría tener que responder a los planes de la Unión Europea, que ampliará su gasto en defensa en 800.000 millones de euros ante la retirada de apoyo militar de Donald Trump a Ucrania y la incertidumbre en su asociación con Europa a través de la OTAN. Moscú resalta que los planes de defensa de los 27 van directamente en su contra y que atentan contra una resolución pacífica de la guerra. Y es que los líderes europeos respaldaron el jueves los planes para gastar más en defensa y seguir apoyando a Ucrania, lo que incluiría también un fortalecimiento militar. Esto dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Estamos siguiendo de cerca este proceso porque la Unión Europea está posicionando a Rusia como su principal adversario. Eso significa que esta militarización se está llevando a cabo principalmente contra la Federación Rusa. Esto, por supuesto, podría ser un tema de gran preocupación para nosotros y podría ser necesario tomar medidas adecuadas en respuesta a ello. Esa retórica y ese pensamiento confrontativos que estamos viendo ahora en Bruselas y en las capitales europeas están seriamente en desacuerdo con el ánimo de encontrar una solución pacífica en torno a Ucrania. Por otro lado, el presidente francés Emmanuel Macron contraatacó este jueves a Vladimir Putin por compararlo con Napoleón Bonaparte, tachando al presidente ruso de imperialista. El intercambio se produjo en un momento de tensión por la sugerencia de Macron de ampliar la fuerza de disuasión nuclear de Francia al resto de países aliados. Así se ha desarrollado este enfrentamiento. Los presidentes de Rusia y Francia han intercambiado comentarios y acusaciones veladas sobre quién encarna mejor un emperador del siglo XIX, con la Unión Europea tratando de reforzar sus capacidades defensivas debido al cambio de posición de Estados Unidos sobre Ucrania. Emmanuel Macron calificó el miércoles a Rusia de amenaza para Europa. Así, Macron dijo que abriría un debate sobre la ampliación del paraguas de protección nuclear de Francia, lo que irritó a Vladimir Putin, que el jueves hizo referencia a la desastrosa invasión de Napoleón Bonaparte a Rusia en 1812. Todavía hay gente que quiere volver a los tiempos de Napoleón, olvidando cómo acabó. Como parte del cruce de reproches, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, afirmó que Francia es la que constituye la verdadera amenaza. Además, se opuso a la insinuación de que Francia abordara el uso de armas nucleares, a pesar de que Rusia advirtió hace apenas unos meses que podría utilizarlas para arrasar Kiev. Francia es el único país de la Unión Europea con capacidad nuclear desde la salida del Reino Unido del bloque. En respuesta a Putin, Macron llamó al líder ruso el verdadero Napoleón. La única potencia imperial que veo hoy en Europa es Rusia, y es una imperialista que pretende reescribir la historia y la identidad de los pueblos, y nuestro deseo es ser una potencia de paz, de equilibrio. En última instancia, todo lo que hacemos a través de nuestras elecciones, incluido, por cierto, armarnos para evitar la guerra de mañana, son elecciones para la paz. Si se produjera el alto fuego en Ucrania, Macron se ha mostrado firme en su afirmación de que se enviarían fuerzas europeas de mantenimiento de paz, aunque esto provoque el disgusto de Rusia. Macron ha mantenido que las tropas serían necesarias para garantizar el respeto a cualquier acuerdo. En terreno, un nuevo ataque nocturno con al menos 260 misiles y drones rusos hirió al menos a 8 personas en la ciudad de Kharkiv y dañó una empresa civil. El gobernador entregó el balance y explicó que también se incendió un edificio residencial y quedaron dañados 10 automóviles. Los ataques también tuvieron como objetivo las instalaciones de almacenamiento y los campos de producción de gas del país.
Vamos ahora a las noticias de Siria. Hay al menos 70 fallecidos por enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad del gobierno de transición y seguidores armados de Bashar al-Assad. Se trata del mayor enfrentamiento desde la caída del régimen en la región costera del país, fuera de control del nuevo gobierno. En respuesta se declaró un toque de queda y una militarización en Latakia y Tartus, así como en las ciudades y pueblos cercanos que habita la secta minoritaria alauita y base de apoyo para al-Assad. Los detalles con nuestro corresponsal Adrián Rocha en la cercana Estambul. Milicianos leales al anterior régimen de Damasco del expresidente sirio Bashar al-Assad, derrocado el pasado 8 de diciembre después de 13 años de guerra civil siria, lanzaron ayer por la noche jueves una ofensiva a gran escala, según los nuevos líderes de Damasco, en contra de posiciones de soldados de Damasco dentro de las regiones de Tartus y Latakia en el Mediterráneo sirio. Estas dos regiones están pobladas mayormente por la minoría siria alauí, de la cual emergieron en la década de los 70 la familia de los Assad, que gobernó desde entonces hasta 2024 el país árabe. Según han podido confirmar fuentes de seguridad a la prensa internacional, varias decenas de soldados sirios han muerto en esos ataques, cuya cifra de muertos podría multiplicarse porque aún no han terminado. Según explican ellos mismos, los ataques que empezaron ayer por la noche se multiplicaron durante la madrugada hasta pasadas esta mañana en Siria, siguen aún, a pesar de que la mayoría de ellos y los focos de combate han sido ya terminados tanto en Latakia como en el Tartus, en los centros de los cuales ha habido combates entre soldados regulares de Damasco, de los nuevos líderes de Damasco después del final de la guerra civil siria, como también de milicianos leales al gobierno del expresidente sirio Bashar al-Assad, huido a Moscú el pasado 8 de febrero. Según nos han explicado además fuentes del gobierno, las dos ciudades, Latakia y el Tartus, han sido declaradas en toque de queda hasta mañana por la mañana, mientras espera terminar con este foco de insurgencia, que no ocurre ahora mismo por primera vez. Sí que es la vez con mayor escala, pero estos ataques en contra no solo de milicianos leales a Damasco, sino también contra la población local, empezaron ya desde el primer momento, desde la caída de Bashar al-Assad, cuando soldados regulares abandonaron absolutamente todos sus uniformes y varios tanques y armamentos para huir a las montañas de la región, desde donde están escondidos desde el pasado 8 de diciembre. Así nos lo confirmaron muchos habitantes locales cuando estuvimos en esa región en diciembre, que explicaban que constantemente hombres encapuchados llegaban a los pueblos de la región para atacar y robar a la población local, que también vive con un temor absoluto a una represalias y ataques por parte de los nuevos líderes de Damasco, muchos de los cuales acusan a la minoría alauí de la región de estar vinculada con las violaciones de los derechos humanos y crímenes de guerra cometidos durante la guerra civil siria por parte del régimen de Bashar al-Assad. En un ambiente hostil y con un cese el fuego estancado en Gaza, este viernes comenzaron las primeras oraciones del Ramadán en Israel y los territorios palestinos. Un número limitado de palestinos adultos mayores pudieron entrar en Jerusalén para el inicio de las conmemoraciones del mes sagrado. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu confirmó que los fieles musulmanes de edad avanzada de Cisjordania ocupada, así como niños menores de 12 años, podrían entrar en la mezquita de Al-Aqsa en la ciudad vieja de Jerusalén. Los judíos veneran la explanada como el sitio de dos templos antiguos, de modo que es un lugar sagrado para ambas religiones, pero también un foco de enfrentamientos. En otras noticias, un tribunal de Corea del Sur canceló la orden de arresto contra el presidente destituido Yoon Suk-yeol, lo que podría llevar a su liberación, mientras se enfrenta a un juicio por su breve y fallida imposición de la ley marcial el pasado 3 de diciembre. El Tribunal de Seúl argumentó que la acusación se produjo después de que expirara el periodo de detención inicial y señaló cuestiones sobre la legalidad del proceso de investigación. Pero siguen en pie los cargos penales que llevaron al arresto de Yoon el 15 de enero, y el caso es independiente de su destitución, que aún está pendiente en el Tribunal Constitucional. En noticias de América Latina, al menos 22 personas fueron asesinadas en Guayaquil, Ecuador, tras el enfrentamiento entre dos facciones rivales de la banda armada de los Tiguerones, una de las más peligrosas del país. La matanza se produjo a poco más de un mes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y ha puesto en evidencia la situación de inseguridad que todavía sigue viviendo Guayaquil y toda la costa pacífica ecuatoriana a causa del narcotráfico y del poder que poseen estos grupos armados. Prácticamente tuvimos un enfrentamiento armado entre dos organizaciones delictivas que se friccionaron a finales de este año entre Tiguerones Fénix y Tiguerones Igualitos. De lo que presumimos es que Fénix arremetieron contra Igualitos en este sector en vista que son quienes
El gobierno del presidente Gustavo Petro firmó el llamado Pacto Social por Catatumbo, una iniciativa que busca erradicar 25.000 hectáreas de cultivos de hoja de coca que están en este territorio en disputa entre grupos guerrilleros. Una zona que desde el comienzo del año, cuando la violencia llegó a su punto máximo, ya ha dejado más de 70 muertos y miles de familias desplazadas. Martín Gripo tiene los detalles. Un pacto que busca frenar la violencia. En Colombia, el presidente Gustavo Petro encabezó la firma del denominado Pacto Social por el Catatumbo, una iniciativa que pretende pacificar la región ubicada en el norteño departamento de Santander, frontera con Venezuela, donde los enfrentamientos entre grupos guerrilleros persisten y en los últimos meses causaron una gran crisis humanitaria. Pero hay que cambiar la economía de la región. Y la economía de la región básicamente, no únicamente, básicamente es hoja de coca. Hablo de Tibú y hablo de otras zonas del Catatumbo. Pues eso es lo que tenemos que cambiar. Y el gobierno está dispuesto. No va a ser impuesto, ojo. No venimos a quemar el rancho y a quemar el cultivo, no. Venimos a acordar las condiciones. El gobierno nacional espera erradicar 25.000 hectáreas de cultivos de hoja de coca y que los campesinos de la zona se dediquen al cultivo forestal y agroalimentario. La violencia en la región tiene su origen en la disputa territorial entre el Ejército de Liberación Nacional, conocido como ELN, el Frente 33 de las disidencias de las FARC y un reducto del Ejército Popular de Liberación, que buscan poder en la zona para el negocio del narcotráfico. Se escuchan bombazos en la noche y no se puede dormir de manera tranquila. En el comercio, muchos comercios han tenido que cerrar, mucha gente ha tenido que irse, las clases no se dan con normalidad. Los trabajos, hemos perdido demasiados trabajos debido al conflicto, demasiadas vidas porque hemos perdido vidas. El conflicto nos ha afectado en todos los sectores y de todas las maneras. Por los enfrentamientos, según cifras oficiales, más de 70 personas murieron y se calcula que unas 55.000 fueron desplazadas. Sin embargo, a pesar de estos anuncios, el conflicto armado en algunos departamentos colombianos sigue provocando situaciones de máxima tensión. Y es que en el municipio de El Plateado, en Cauca, en el suroccidente del país, las autoridades reportaron la retención de 29 policías y un soldado por parte de las disidencias de las FARC, luego de un enfrentamiento entre las dos partes. Esta es una noticia en desarrollo. En Estados Unidos se conmemoran hoy los 60 años de uno de los eventos más impactantes y dolorosos de la lucha por los derechos civiles. El domingo 7 de marzo de 1965, 14 militantes afroamericanos murieron en enfrentamientos con la policía, mientras cruzaban el puente Edmund Pettus en la ciudad de Selma, Alabama. Varios actos de conmemoración están previstos este viernes. Los detalles con William Gasso. En la ciudad de Selma, en Alabama, el viejo puente Edmund Pettus sigue en pie. Su emblemático letrero no ha cambiado desde uno de los acontecimientos más dolorosos de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, el Bloody Sunday. Hace 60 años, el domingo 7 de marzo de 1965, unos 600 activistas afroamericanos iniciaron una marcha de 80 kilómetros desde Selma hasta Montgomery, capital del estado. Reclamaban el fin de la discriminación racial en el registro de votantes. En aquel momento, solo el 2% de las personas afro de Selma estaban autorizadas a votar. Pero mientras cruzaban el puente, los manifestantes fueron reprimidos a golpes y con gases lacrimógenos por la policía. Me golpearon policías estatales tirándome al suelo y estuve en el hospital desde el domingo hasta hace una hora. 14 personas murieron durante el Bloody Sunday. La represión, ordenada por el entonces gobernador George Wallace, un ferviente defensor de la segregación racial, marcó un punto pivote del movimiento por los derechos civiles. 2 días después de la tragedia, Martin Luther King, que lideraba el movimiento, pidió a sus partidarios seguir con las marchas a pesar de los riesgos. Puede que vengan gases lacrimógenos. Les digo esta tarde que prefiero morir en las carreteras de Alabama que hacer una carnicería de mi conciencia. Un llamado seguido y que dio resultados. 5 meses después, el 6 de agosto, el presidente Lyndon Johnson firmó la ley de derecho al voto prohibiendo cualquier discriminación racial en este ámbito. Hasta aquí el informativo. Siga en France 24 y France24.com.